Vamos a comenzar la tercera sesión de, esta, de estas pláticas sobre la tradición poética de mujeres en México y vamos a comenzar a hablar de una escritora nacida a fines de los años 20, Rosario Castellanos, pero que por la calidad de su obra, al igual que la gran Sor Juana Inés de la Cruz, pues me parece fundamental hablar de ella con un poco más de calma y detalle. Castellanos fue una escritora multifacética que cultivó varios géneros literarios, entre ellos, por supuesto, la poesía, pero también cultivó la dramaturgia con 5 obras de teatro escritas, el ensayo, la novela y el relato. Esto dentro de, digamos, dentro de su obra lírica, pero tampoco podemos dejar de mencionar tanto su labor académica como profesora y filósofa y su función de funcionaria pública, ya que ella fallece en un infortunado accidente siendo embajadora de México en Israel y en el pico, creo yo, de su creatividad. Rosario Castellanos fue una mujer que luchó siempre por los derechos de las indígenas y de las mujeres. Y además también la extensión de su obra pues no se compara con lo escasa de la obra de algunas de sus predecesoras. Por eso creo que así como con Sor Juana, con Rosario hay un antes y un después de ella. Ella de alguna manera va a plantar las bases para desarrollar no solo una tradición poética femenina, sino una especie de silabario o un ideario en el que se van a sustentar no solo los temas tratados, sino toda una actitud de vida que va a fructificar en las generaciones que le siguen, pero sobre todo en las mujeres nacidas en la década de los 50. Creo que están muy influenciadas por la literatura de Castellanos. Además, ella tenía una vena filosófica, digamos, que expresaba en todos los ámbitos en los que le eran posibles, porque tenía, digamos, genuinas preocupaciones existenciales contra lo que hoy en día llamaríamos los dictados del patriarcado. Ella se estaba cuestionando todo el tiempo a través de sus poemas, de sus ensayos, inclusive de sus novelas, cómo podríamos cambiar la vida de las mujeres que de alguna manera siempre estaban sometidas al juicio masculino, a los mandatos del matrimonio, de la maternidad, de la crianza y a los prejuicios de los roles que debe de seguir una mujer, y más en la época que a ella le tocó vivir, que fueron pues ya la década de los 50, 60 y hasta los 70, pero estos roles que estaban pues bastante fijos todavía en estas décadas, de lo que puede hacer una mujer o no puede hacer, de los trabajos a los que puede acceder o no, la forma en que debía comportarse, obedecer, callar, bajar la cabeza, etcétera, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, a Rosario todavía le tocó ir a la universidad con guantes y con sombrero, porque pues así era como se tenían que vestir las señoritas decentes, ¿no? Y aunado a esto quisiera mencionar un poema de ella, que los lectores pueden buscarlo en cualquier sitio de internet, lo van a encontrar, que se llama Meditación en el umbral, donde ella cuestiona la forma en que otras mujeres de la historia tuvieron que vivir
para poder sobrevivir o no sobrevivir. Ella dice, la solución, por supuesto, no es el suicidio, como lo tuvo que hacer o a lo que tuvo que recurrir a este maravilloso personaje de Tolstoy, Ana Karenina, ante el escarnio público y el rechazo del marido y del amante. O ella plantea lo mismo, el suicidio a través de beber el arsénico, como lo hizo este personaje de Madame Bovary, por razones muy parecidas a las de Ana Karenina. Y también reflexiona, dice, tampoco es la solución esperar la inspiración mística como Santa Teresa de Ávila, ni es la solución tampoco contar las vigas de castigo como lo hizo Sor Juana en su celda, o escribir solitariamente en el ático como Jane Austen, o soñar con una Biblia en la mano como la poeta norteamericana Emily Dickinson. Y dice en este poema, dice, debe de haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni Magdalena. Debe haber otro modo, dice, de ser humano y libre. Y con estas simples palabras, ella expresa de una forma muy simple la lucha feminista de ayer y de hoy. Es decir, debe de haber otro modo en que la mujer pueda ser libre, tenga los mismos derechos que el hombre y no se le juzgue, ni se le critique o se le satanice por ello, pues debe de tener libertad para vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que seguir la opinión de un varón. Podemos decir también que la vida intelectual de Rosario se desarrolló en tierra fértil, pues ella fue amiga y conoció a la crema innata de la literatura de aquella época y de la academia del México de los años 50 y 60, y fue en realidad una escritora muy exitosa. Sin embargo, eso no impidió en que en muchas ocasiones se sintiera insegura de ella misma como mujer o de su obra literaria. Y a pesar de que es una de las escritoras mexicanas mejor conocidas y valoradas, creo que todavía hace falta poner su obra en el mismo lugar que la de sus contemporáneos varones. Porque no pocas veces he escuchado comentarios discriminatorios sobre su obra narrativa, por ejemplo, ¿no? A veces porque se desconoce su obra o inconscientemente se desecha porque es obra de una mujer, o se le considera, por ejemplo, que es una, entre comillas, escritora indigenista, como si de alguna manera esta etiqueta fuera algo despectivo. Entonces, creo que para quien le interese leer y seguir su obra completa, es decir, tanto su obra narrativa, de dramaturgia y de poesía, pueden encontrar una edición de 2 volúmenes en la colección Letras Mexicanas, que está editada por el Fondo de Cultura Económica y el Conaculta. Su obra reunida, poéticas, está reunida en un tomo también editado por el Fondo de Cultura Económica y que se llama Poesía no eres tú. El título viene y hace referencia de un poema muy breve el poeta español Bécquer, que dice así: ¿qué es poesía mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Y de ahí
ella toma esta idea y le pone el título a su poesía reunida de Poesía no eres tú. También un poco, creo yo, con este sentido como de autocastigo, como de no sentirse merecedora, ¿no? De, de ese piropo que hace Becker en su poema. Eduardo Mejía dice en el prólogo de sus obras que los motivos de la poesía de Rosario casi siempre son los marginados. Y él cita, por ejemplo, a los perseguidos, a los extranjeros, los expulsados y los heterodoxos. Y yo ahí añadiría también que se encuentra esta voz que es de las mujeres que eran y siguen siendo marginadas. Y me gustaría aquí leerles, recordarles esta definición que hace ella misma de lo que es la poesía, y dice que la poesía verdadera, que conserva su vigencia a través del tiempo, no es producto de un capricho o un juego. En realidad responde a la necesidad humana más profunda de comprenderse y de comprender al mundo, de interpretarlo y de expresarlo. Y por supuesto, aquí vemos que está expresada la Rosario filósofa. Y efectivamente, como ya les había yo mencionado, creo que en la poesía de Rosario vamos a encontrar muchas reflexiones filosóficas, pero también vamos a encontrar mucha ironía, mucho sarcasmo, tristeza. Y al principio de su carrera como poeta va a utilizar formas clásicas de la poesía, va a utilizar todavía formas rimadas como la décima, las estrofas, los sonetos, pero con el tiempo va a ir inclinándose cada vez más al verso blanco, o sea, una expresión más libre que no tiene métrica y que no tiene rima. Entonces sí vamos a distinguir un poquito una diferencia entre sus primeros libros, sus libros de juventud y sus libros de madurez. Y se va a ir marcando un cambio tanto en los temas como en la forma de tratarlos. Ella alguna vez contó en una entrevista que ella empezó a escribir poesía más o menos a partir de 1940, o sea, en sus 20s, y que fue la lectura de este poema de largo aliento que se llama Muerte sin fin, de Gorostiza, que la inspiró a escribir su primer volumen de poesía, que se llama Trayectoria del Poeta. Y es curioso porque yo creo que la voz de Rosario, eh, que a veces a algunos poetas les cuesta muchos años desarrollar, esta voz propia y distintiva, en ella estuvo presente desde el principio, desde sus primeros poemas. Una voz que se refleja en un lenguaje directo y sin muchas florituras. Claro que no podemos abarcar toda la obra de Rosario Castellanos, ni mencionar todos los poemas porque no tenemos tiempo, pero entonces yo sí quisiera mencionar uno de sus poemas más importantes, yo creo, dentro de su obra, que se llama La Lamentación de Dido, porque es un poema magistral y sí le recomendaría mucho a los lectores que si lo pueden buscar, lo lean. Es un poema largo, de largo aliento,
por lo cual solo les voy a leer un fragmento, y que pienso que a pesar de que está escrito en un tono muy formal y un poco elegíaco, está hecho con tal maestría que ha resistido ya el paso del tiempo, ¿no? Van varias décadas en que fue escrito y publicado este poema y sigue siendo un maravilloso poema. En él, Rosario va a recrear la historia contada por Virgilio en el canto cuarto de la Eneida y va a narrar de alguna manera, de manera poética, la historia de amor entre Dido, que era reina de Cartago, y el héroe troyano Eneas, que llega a Cartago porque va de camino a Italia y entonces conoce a Dido, se enamoran, Dido se enamora perdidamente de él, rompe todas las reglas para estar con él y entregarse durante una noche de tormenta en la que se refugian en una cueva, pero Eneas, pues un poco representando a este hombre que es siempre inconsistente o que en realidad pues no se enamora o que tiene muchas mujeres y una más pues no marca la diferencia. Entonces él, después de jurarle su amor a Dido, pues se va en cuanto puede, se monta en su barco y se va, dejando a Dido abandonado. Entonces el poema construido por Castellanos es un monólogo donde ella toma la voz y el dolor de Dido y habla en primera persona, pero también creo que no solo es la narración del mito en sí mismo, sino que el poema contiene ya una perspectiva de género al poner en evidencia pues este desengaño del hombre que promete amor y fidelidad y finalmente no cumple sus promesas, como tantos y tantos casos que suceden en la vida real todos los días. Se cree que Castellanos lo escribió después de una desilusión amorosa y toma el mito como pretexto para desarrollar este poema y pues esto le ayuda a que le dé pues el tema mismo, ¿no? Del desengaño y del abandono, pues le da la fuerza de la universalidad, ¿no? En la que de alguna manera todas las mujeres hemos pasado por un dolor o un desengaño, un dolor de abandono, ¿no? Entonces, lo que es maravilloso, pues es la fuerza y la profundidad expresiva que logra en el poema. Entonces, les voy a leer un fragmento porque es imposible leerles todo el poema y dice así. Tal es el relato de mis hechos. Dido mi nombre. Destinos como el mío se han pronunciado desde la antigüedad con palabras hermosas y nobilísimas. Mi cifra se grabó en la corteza del árbol enorme de las tradiciones, y cada primavera, cuando el árbol retoña, es mi espíritu, no el viento sin historia, es mi espíritu el que estremece y el que hace cantar su follaje, y para renacer, año con año, escojo entre los apóstrofes que me coronan para que resplandezca con un resplandor único que me da parentesco con las playas. Dido, la abandonada, la que puso su corazón bajo el hachazo de un adiós tremendo. Yo era lo que fui, mujer de investidura desproporcionada con la flaqueza de su ánimo, y sentada a la sombra de un solio inmerecido, temblé bajo la púrpura igual que el agua tiembla bajo el légamo. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos la obra de Rosario Castellanos para pasar
a hablar de la generación de poetas nacidas en la década de los años 30. Realmente pocos años después de nacida Rosario Castellanos, va a venir esta generación de mujeres que van a darse a conocer en la década de los 60 y 70. Muchas de ellas, al igual que la generación de las nacidas en los 40, van a vivir de manera intensa, por ejemplo, el 68, y algunas de ellas, no a todas, pero algunas de ellas sí va a marcar su vida y su obra. Y definitivamente el espíritu libertario de fin de los años 60, el movimiento hippie, la ruptura en las modas y en la concepción de las relaciones de pareja, pues fueron determinantes para ellas. Las primeras mujeres nacidas dentro de esta generación van a ser Thelma Nava y Ulalume González de León. Ambas poetas de gran calidad, ambas nacidas en 1932, pero que curiosamente no podían haber sido más diferentes una de otra, tanto en su vida como en su obra. Thelma Nava, a quien yo tuve el privilegio de conocer desde que era muy joven, fue, entre otras cosas, esposa del poeta Efraín Huerta, a quien le apodaban el Cocodrilo, y que pertenecía él a esta generación de taller muy disímbola, porque a esta generación perteneció Octavio Paz, José Revueltas, ambos grandísimos escritores, pero muy diferentes en lo que escribían y en sus posturas de vida, y Efraín Huerta. Thelma fue una mujer muy guapa, tenía esta voz gruesa, que eso le daba mucha personalidad, y que también era inteligente e independiente, y desde joven trabajó sobre todo en la edición de revistas. Ella fue cofundadora, por ejemplo, del Reilete y también de esta revista muy sonada de los 60 que se llamó Pájaro Cascabel. También participó en la dirección de otras revistas de importancia de la época, como Manatí y Gilote, y junto con Sergio Mondragón, eh, que ya es una leyenda, y Margaret Randall, que eran los editores de esta otra revista maravillosa, legendaria, del Corno Emplumado, organizó el primer encuentro interamericano de poetas en 1964. La poesía de Thelma fue gran parte amorosa, pero también contiene algo de humor y de crítica social. Junto con Efraín, su filiación política fue siempre de izquierda, y participó mucho en actividades de apoyo a los trabajadores. Tuvo dos hijas con el poeta, Thelma y Raquel. Esta última también fue poeta, pero desafortunadamente también ya fallecida. Y escribió más de una decena de libros de poesía, obtuvo varios premios, entre ellos el López Velarde en 1962 y la presea Rosario Castellanos en 1993. Y para que se den una idea del tipo de poesía que escribía Thelma, voy a leer un poema que se llama Para quien pretenda conocer a un poeta. Y quiero pensar que ella se inspiró en Efraín Huerta. Es difícil conocer el corazón de un poeta. A primera vista resulta fácil doblegarlo por la vanidad, ensalzarle y hasta aprenderse de memoria unas cuantas líneas suyas, caminar a su lado y sostener el mar con la mirada,
hablar de ciudades irreales, adivinar su amor y sus costumbres, su vida cotidiana, sus odios y rencores, penetrar el secreto de su técnica, llegar a sus orígenes. Pero ¿quién bajo la lluvia es capaz, sabe realmente cómo es por dentro ese cuerpo tembloroso, amoroso, maldito, blasfemo o perseguido de un poeta? Bueno, ahora vamos a pasar a Ulalume Ibáñez Iglesias, mejor conocida como Ulalume González de León. Ella nació en Montevideo porque sus padres fueron uruguayos y poetas, por cierto, y es por esta razón que desde muy pequeña ella se va a ver rodeada de un ambiente intelectual y literario que incluía constantemente la visita de escritores a su casa. Ella escribió cuento, poesía y ensayo, además de ser traductora del inglés y el francés. Se casó muy joven en París con el arquitecto Teodoro González de León y de ahí tomó ella su nombre y vino a vivir a México donde vivió hasta su muerte, convirtiéndose, por supuesto, en la nacionalidad mexicana y fue muy activa hasta su muerte en el 2009. Su obra poética estuvo muy influenciada por el simbolismo francés, en especial por las obras de Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine. Aunque lo llevó un poco más allá, también se consideró un poco poeta visual, utilizó técnicas de aquella época como juegos de palabras o el nonsense verse que le llamaban, o versos sin sentido en español, que ya lo trabajaba, por ejemplo, Silvina Ocampo en Argentina, y también quizás influenciada su obra por la traducción de autores como E. Cummings y la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Ella trabajó también mucho en revistas, fue parte del consejo de redacción en revistas como Plural, Vuelta y Letras Libres. En 1978 recibió el premio Villaurrutia por El riesgo del placer. Tiene 5 libros de poesía. Parte de su obra está publicada en material de lectura de la UNAM, con una introducción muy hermosa de Rubén Bonifaz Nuño. Y les voy a leer un poema que se llama Contar un cuento y tiene, creo yo, esta influencia de la lectura profunda de Alicia en el País de las Maravillas. Y dice así: es el país de irás y no volverás, donde los relojes marcan el invierno en punto y solo en tu memoria habría primavera si tuvieras tiempo de recordar. Pero solo hay tiempo para buscar a la reina blanca. Aquí se congela el corazón y no puede romperse. Aquí se congelan las fuentes del llanto. Aquí se congelan las palabras que designan cosas de colores y solo sobrevive la palabra de su nombre. Pero tú no sabes cómo se llama la reina blanca. Se sabe poco de la reina blanca que habita un silencio sin ventanas, que habita el castillo de Salsipuedes, que habita el lugar del frío. Se sabe poco de la reina que es completamente blanca, que ni pensando todas las rosas juntas se podría armar una rebola en sus mejillas, que ni con todas las alas de todos los pájaros se podría emigrar de su invierno en punto. Se sabe poco de ella, pero no necesitas más para buscarla, ni necesitas más para no encontrarla. Así es que, en cierto modo, creo que la poesía de Ulalume González de León me parece muy contemporánea, muy fresca,
y que, como en muchos de los casos que hemos visto, considero que le falta difusión y una evaluación crítica. Bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar de Isabel Freire, nacida en 1934 y fallecida en 2015. Isabel Freire fue una poeta excelente, pero poco, creo yo, conocida y valorada, a pesar de que tuvo premios importantes, pero es poco conocida por el público. Ella nació en Monterrey, Nuevo León, hija de madre inglesa y padre irlandés. Por lo mismo, pues fue poeta y traductora, y en realidad se sabe poco de su vida personal en alguna época, salvo que se casó con un inglés y se fue a vivir muchos años a Inglaterra, por lo que creo esto no le permitió durante muchos años tener contacto con el mundo literario mexicano. A pesar de esto, ganó el premio Villaurrutia en 1978 por su obra Poemas en el regazo de la muerte. Fue periodista y colaboró con varios medios e hizo traducciones, sobre todo de poetas ingleses al español, como Pound, Eliot, Cummings, Williams, Oden, eh, y que fueron publicados en esta colección de los 70s. No sé si todavía se consigan. eh, y por supuesto, su poesía está muy influenciada por la poesía anglosajona, pues podemos ver que hay esta economía del lenguaje, de precisión del lenguaje, a veces quirúrgica, y tiene también esta sintaxis muy coloquial. Su poesía se puede encontrar, entre otros, como en material de lectura de la UNAM, con un prólogo de García Ponce, y también en el Fondo de Cultura Económica hay una publicación que reúne gran parte de su poesía y que se llama Caleidoscopio Insomne, por si los lectores quieren buscarla. Su poesía me parece muy inteligente, llena de imágenes luminosas y con una gran fuerza interior. Ojalá tuviéramos tiempo de poder mostrar más de su obra, pero les voy a leer un poema que me parece muy significativo porque habla precisamente sobre la matanza del 2 de octubre durante 1968, pero tratada de una manera muy original, y se titula así, 2 de octubre, en un departamento del edificio Chihuahua. Piel rota, orilla incierta de piel rota, carne como la carne que le doy al gato, la sangre resuma y chorrea en goteras, se ve el hueso, ancho y profundo, boquete como plato sopero, alto en el muslo el tazón de carne cruda y sangre, cuerpo tendido en el piso de 4 dedos de agua. No es nada. ¿Cómo que nada? ¿Te duele? Nada, un rozón. Las balas atraviesan vidrios, atraviesan puertas, se entierran en paredes. Cuidado, señora. Tiene un niño en los brazos. Métase al baño, ahí está más segura. Los estampidos retumbando arrecian. Agáchense, hasta abajo. No se asomen, por Dios. ¿Cómo te sientes? No es nada. La señora con su niño en brazos gritando, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen tirando? Dios mío, Santa Virgen, que paren, ya no siguen, ya no sigan. Otra vez, agáchense, bajen la cabeza, dame la mano, como mala película que no termina nunca. 10 días después, los periódicos no hablan de nada más que de la Olimpiada. No fue nada, un rozón.
Bueno, es un poema duro. Después de Isabel Fraire, me gustaría mencionar a una poeta viviente, nacida en 1936 en Gieres, no lo sé pronunciar bien, en Francia, pero cuyos azares del destino la trajeron a México y es considerada como una de las grandes poetas mexicanas. Y ella es Angelina Muñiz Uberman. Es una mujer admirable, a quien tengo el honor de conocer, que abarca varios géneros literarios y todos con una gran maestría. Escribe cuento, novela, ensayo y poesía y tiene más de 50 libros publicados. En cierto modo, yo les diría que es la poeta más joven que conozco, porque siempre está innovando y escribe con una frescura envidiable. Inclusive tiene algún problema de salud, pero jamás le he oído quejarse y tiene una energía inagotable. Ella es doctora en letras por la UNAM, ha colaborado en varias de las principales publicaciones periódicas en México y en el extranjero. Tiene innumerables premios, entre ellos el Javier Villaurrutia en 1985 por Huerto Cerrado, Huerto Sellado, y el Sor Juana Inés de la Cruz de 1993 por Dulcinea Encantada. Y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Los temas que aborda Angelina en su poesía son muchos, pero siempre hay ciertas constantes y entre ellas está, por ejemplo, su preocupación y sus sentimientos sobre el exilio. Este exilio que tuvo que realizar su familia a partir de la Guerra Civil Española. Y también tiene esta otra vena por conocimientos, sus conocimientos herméticos sobre la Cábala, que son muy profundos y sustentados porque tiene largos años estudiándolo. Y también vamos a encontrar preocupaciones de la vida diaria, por ejemplo, el edificio que se construye y transforma la ciudad con sus ruidos y sus inconvenientes. Además, Angelina yo creo que es de las pocas escritoras que maneja este crossover de géneros con maestría, o sea, que revuelve en un momento dado poesía con ensayo o novela, con poesía, en fin, ¿no? Hace esta mezcla de narrativa con otros géneros con una naturalidad increíble, ¿no? Además de que en ella nada es fijo o rígido, ¿no? Va a cambiar sus perspectivas constantemente, algo que creo que enriquece muchísimo su obra. Entonces, sus temas y su obra va y viene de España a México, del presente al pasado, de su familia a los extraños, de la realidad a la fantasía y viceversa, ¿no? Sus memorias se vuelven imaginación y su imaginación se vuelven recuerdos. Su obra es completamente original y no se parece a otra. Entonces les voy a leer un fragmento de, de un poema largo que ella escribió para una antología que se llama Inédito Diamante, de Ediciones Ikigai, y que tituló Arquitecturas, porque sufrió mucho en un momento dado a obra de un edificio grande que estaban construyendo cerca de donde ella vive. Y entonces es, como les digo, un poema largo. Yo seleccioné un fragmento nada más que creo que se sostiene por sí mismo y dice así. La ciudad crece en un mal de gigantismo, nadie la para. Sube, trepa, se estira, alcanza el cielo y la nube se retira.
cava, se hunde, se estremece, aguarda el próximo terremoto, se seca, se oscurece, se esconde, se precipita, se olvida. Nada hay de ayer, capa sobre capa se ha construido, un ataúd bien medido, ahí yacerá en una esquina sin remedio. Bueno, pues voy a cerrar con la obra de Aline Peterson, nacida en México en 1938 con raíces suecas. Ella también ha sido una escritora multifacética porque también ha escrito novela, cuento, además de poesía. Tiene 13 novelas publicadas y 7 libros de poesía. De hecho, hace un par de semanas se le hizo eh, eh, celebración, un homenaje en Bellas Artes. Ella ha colaborado en periódicos y revistas y ha sido maestra en varias instituciones, incluyendo la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. Les voy a leer un breve poema y para pasar entonces a las escritoras de los años 40. Escribir. Tiemblo enredada en el deseo de tomar la pluma sin tener objeto claro. Solo el ansia. No sé qué quiero decir. Sé que quiero decirlo. Revuelo de entrañas al impulso de mi mano sin propósito, sin más razón que apacentar la urgencia. La tinta delinea palabras que pugnan para dejar su encierro, abolir el tiempo para sentirme viva en el tiempo inefable de lo escrito. Bueno, voy a empezar hablando de la generación nacida en la década de 1940. Sí, en la generación de los 30 hubo alrededor de 5 mujeres que son las exponentes de su generación. En la de los 40 encontramos ya más o menos una docena o quizás un poquito más. A esta generación también se le llamara la generación del desencanto o de soledades, como la clasificó en algún momento el escritor Samuel Gordon. Van a trabajar como la generación anterior también de manera individual, con estilos y temáticas diferentes, y la mayoría de ellas no van a estar afiliadas a ningún grupo político, ni tendencias, ni movimientos como el feminismo, porque algunas de ellas no lo van a considerar necesario o vital. Y no va a ser tampoco, sino hasta la siguiente generación, que el número de poetas se va a multiplicar de manera geométrica. Entre estas mujeres podemos mencionar, por ejemplo, a Elba Macías, a Elsa Cross, a Gloria Gerbitz, a Esther Seligson, a María Elena Solórzano, a Patricia Medina, a Marlene Villatoro, a Becky Rubinstein, a María Ángeles Comezaña, a María Eugenia Rodríguez Gaitán, y Araceli Zúñiga, esta última que es una poeta visual, y algunas otras menos conocidas como Leticia Garriga, Emma Rizzo y Elvia Rodríguez Cicerol. No las voy a mencionar a todas porque pues desafortunadamente no podemos abarcar tanto, solamente algunas de ellas que considero que su obra es importante y van a marcar una trayectoria fundamental en la tradición poética femenina. Entonces, entre ellas voy a comenzar hablando de Esther Seligson, quien falleció en 2010 y nació en 1941. Seligson fue una mujer multifacética que escribió novela,
ensayo, poesía, y que estuvo siempre muy interesada en el estudio de sus raíces judías, que van a influir mucho en su obra y en su pensamiento. Ella primero estudió química y luego ya posteriormente entró a la Facultad de Letras y tuvo otros estudios literarios en París y en Jerusalén, donde vivió varios años. Ella ganó el premio Javier Villorrutia en 1973 por su novela Otros son los sueños, y su obra poética es sin duda muy interesante. Se encuentra publicada en un volumen del Fondo de Cultura Económico llamado Negro es su rostro. Voy a leer un poema muy breve, que se llama Rescoldo para una evocación. Hoy me duele la vida como si fuera un tajo de cuchillo en las muñecas. Me abruman los hechos de violencia que cunden el filo de mi propia recóndita agresión. Bueno, luego voy a seguir con Elba Macías, nacida en 1944, porque me parece que es otro referente importante dentro de esta generación. Ella nació en un pueblito de Chiapas llamado Villaflores y casada muy temprano también con el cuentista y narrador Heraclio Cepeda. Aunque a ellos, los he conocido a los dos, les encantaba contar la anécdota de que en realidad no se casaron, sino que Heraclio se la raptó porque le urgía llevársela a China. A él le estaban dando una beca para estudiar o trabajar allá, no recuerdo, pero entonces Elba se va con él. Ella da clases de español ahí en China. Están un par de años y luego pasan a vivir a la URSS, a lo que era entonces la Unión Soviética de Repúblicas, donde va a estudiar literatura rusa y donde tiene a su única hija, Masha, quien es pintora. Ella va a ser muy amiga de otra poeta, de Elsa Cross, que son contemporáneas, y a quien me decía que solía decirle, tú muy mística y yo muy mundana, porque, bueno, Elsa Cross empezó escribiendo poesía mística, pero ella decía, no, yo no soy mística, yo escribo poesía mundana. Elba ha sido, porque todavía vive, una escritora prolífica, tiene alrededor de 13 libros de poesía publicados, algunos de ellos por el Fondo de Cultura Económica y otros por la UNAM, varios cuentos y también versos para el público infantil. Elba, creo yo, es una de las poetas que ha escrito de muy diversos temas en su poesía, pero creo que en ella está muy presente la cotidianidad del momento. Ella puede escribir sobre el paisaje, sobre las aves, sobre el mar, sobre un bordado, sobre los ojos del amado, que es como el poema que voy a leer a continuación, y que dice así, y está tomado de Imagen y Semejanza, publicado por la UNAM, y se titula Bastión de Sirenas. Tus ojos, de ellos parten, mujeres a alta mar, a ellos vuelven en trasiego de paz o de tormenta. Bueno, ahora voy a hablar de Elsa Cross, a quien acababa yo de mencionar, que es otra de las escritoras paradigmáticas de esta generación. Nace apenas 2 años después de Elba, en 1946.
Ella es doctora en filosofía por la UNAM, catedrática, ensayista y poeta. Es especialista en temas de religión y estuvo y ha estado ligada hasta donde sea actualmente a la práctica de la meditación y el estudio del hinduismo y el budismo. Ha sido muy prolífica, tiene más de 25 libros publicados, ha sido multipremiada y cuenta en su haber, entre otros premios, el Premio Aguascalientes de Poesía y el Villaurrutia en 2007 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2016. Angélica Tornero, una investigadora de la Universidad de Morelos, define así la época a la que pertenece el Sacros y dice, la cito, la generación a la que pertenece el Sacros vivió los agitados cambios de la época de 1960, aún en plena juventud. Los artistas y escritores jóvenes de la época se adherían a los movimientos en boga, iniciados en Estados Unidos, primero por la Beat Generation y luego por los hippies, intelectuales y artísticos europeos marcados por los pensamientos de Nietzsche, Marx, Freud y por el existencialismo. Y ahí termina la cita. Entonces, pues ella está también influida por estas preocupaciones de su generación. Su obra es compleja, pero siempre también va a estar en busca de estas respuestas que son existenciales, pero que también a la vez son espirituales y místicas. Su obra va a representar esta búsqueda. Y la influencia de su estancia en la India, cuando era joven, será definitiva y va a definir esta tendencia mística que quiero mencionar, que es una rama. A través de estas sesiones hemos visto que desde la primera sesión, donde las monjas escribían en el siglo XVI, XVII y XVIII, que escribían poemas religiosos o poemas místicos a Dios. Entonces, esta va a ser una rama de la poesía a la que las mujeres van a retornar una y otra vez y donde han abrevado y han enriquecido la poesía con estas aportaciones. Y ya hemos, por ejemplo, mencionado la poesía en sesiones anteriores de Concha Urquiza, por ejemplo, y de Pitamor, de Enriqueta Ochoa, dentro de esta tendencia mística, y entonces es muy importante la obra que va a aportar Elsa Cross al acercarse a este territorio de lo sagrado. En este sentido, creo que la poesía de Cross es aún un cuerpo, un corpum, esperando ser analizado con más detalle y más profundidad. Voy a leer un poema breve de ella que se llama Shivalingam, pero que está, por supuesto, refiriéndose a Dios, cuando dice tu nombre con mayúscula, y dice así. Recargada a la sombra en el muro poroso, recibo como un vaho las voces del templo, en las manchas de lluvia, en la campana que cimbra la humedad incesante, tu nombre. Abrazada a tu imagen en templos de la memoria, dejo que se escurra como agua mi alma. Pues bien, voy a mencionar a otra poeta, Gloria Gervitz, quien alguna vez dijo que escribir poesía es un misterio, es un estado del alma, una transformación
y que la poesía y el amor son estados de gracia. Y me encantó porque hay muchas definiciones de poesía. La poesía no tiene una sola definición, y hay muchas que me he ido encontrando a lo largo de la vida y de mis estudios, y creo que esta es una definición que quiero guardar porque me pareció muy bella y que también creo que en este sentido describe mucho de lo que Gloria Gervitz escribió. Ella nació en 1943 y falleció apenas en el 2002. Principalmente fue poeta y traductora. Estudió historia del arte y su obra principal fue un libro de poemas llamado Migraciones, que en realidad contiene los 7 libros que ya había escrito hasta el momento, pero que lo fue reescribiendo todo el tiempo y este libro fue creciendo y expandiéndose, pero que en realidad es un solo poema que fue escribiendo hasta su muerte. Entonces voy a leer un breve, muy breve eh, ejemplo de fragmento de este larguísimo poema Migraciones, y que dice así: el agua en su silencio de raíz, en su oscura lentitud de raíz, se abre temblando, el día se bifurca, los árboles se llenan de aire y de ruido, el cielo se hunde en la luz, quedan las palabras. Bien, voy a mencionar una última poeta de esta generación y luego voy a hacer una pequeña conclusión de lo que hemos visto el día de hoy. Voy a terminar con Becky Rubinstein, que es poeta, maestra, traductora, periodista cultural, promotora de literatura infantil. Estudió ella lengua y literaturas hispánicas y la maestría de literatura en la UNAM. También estudió hebreo en Israel. Es profesora de literatura medieval en la UNAM. En fin, y también trabaja mucho ella con literatura infantil, tanto poesía como novela. Y leo este poema que se llama De signos de alfarero. En el juego de pelota todo se ordena, la tierra, el cosmos y el cielo. Un conejo vive en la luna, grillos saltan al yerbasal. Los pendones ondean en la plaza, el águila y la serpiente y el dragón de 1000 cabezas juegan a reconocerse entre signos alfareros que no termino de descifrar. Bueno, pues hasta aquí el ejemplo de estas poetas. Y como conclusión a todo lo que hemos visto, podría decir que la generación de poetas mujeres nacidas en la década de los años 30 y 40 fueron y han sido mujeres brillantes, algunas de ellas todavía activas, algunas otras ya no están con nosotros, pero con una obra literaria que merece todo el reconocimiento y el estudio crítico que algunas de ellas aún no tienen, pero que han dejado una huella muy importante para las generaciones futuras, pues muchas de ellas han sido nuestras maestras. Sin embargo, todavía su número es escaso, que se van a contar pues prácticamente con los dedos de una mano, sin duda, a muchas de ellas adelantadas a su época, precursoras y continuadoras de lo que podemos llamar ya una sólida tradición poética de mujeres en México. Otro dato curioso que quisiera mencionar, porque a lo largo de estas sesiones me ha parecido importante
mencionarlo es que las mujeres poetas en México no, no han formado nunca grupos literarios o revistas por ellas mismas. Algunas de ellas, y me refiero a diferencia de los hombres, porque pues si revisamos la tradición poética masculina, vemos que efectivamente hubo grupos, ¿no? Como los contemporáneos, los de taller y otros, ¿no? Que formaron una revista o que formaron un grupo. Las mujeres no han hecho, no han tenido esta conducta. Algunas de ellas, por ejemplo, las mujeres decimonónicas sí formaban grupos, digo, eran parte de grupos de intelectuales o de literatos. Las mujeres estridentistas, por ejemplo, hubo algunas mujeres que formaron parte del grupo de los estridentistas, eh, o algunas que también formaron parte del grupo de los infrarrealistas, pero por ellas no han formado grupos, hasta donde sé, pero creo que esto no ha sido falta de capacidad, ¿no? Sino simplemente quizás es un poco esta cuestión del patriarcado que lo tenemos muy internalizado en un mandato de que debemos de estar separadas, ¿no? Hay un dicho popular que dice mujeres juntas ni difuntas. Entonces, pienso que quizás esto sea parte de lo que ha impedido, también han sido pocas, en fin, creo que habría que analizar bien este fenómeno que puede tener muchas variables, ¿no? Que habría que analizar una por una y no podemos tampoco dar una respuesta así definitiva, pero es un hecho que la gran variedad de las poetas han mantenido una postura individual y han sido muy diferentes y muy disímbolas sus miradas y sus perspectivas y inclusive los temas que han abordado en la poesía en estas generaciones y que curiosamente, ya lo veremos en la próxima sesión, va a continuar de alguna manera así. Va a haber esta individualización en las poetas. Y pues por el día de hoy creo que es todo de mi parte. Les deseo un bonito día y muchas gracias.